Silvia, ayúdanos a mirar todo este proceso, digamos, sabiendo que hay un sector de la sociedad que legitima el señalamiento hacia las organizaciones sociales porque se fuerza gente a ir a las movilizaciones, porque además hay una causa en la que hay algunas personas que están efectivamente denunciando eso. Ayúdanos a mirar esto que está pasando. Bueno, creo que en primer lugar, las propias organizaciones debatimos muchas veces sobre esas prácticas que están en los territorios. Que existen y ustedes no niegan. No, a ver, digo, nosotros cuando las organizaciones comenzamos a desarrollarnos en fines de los 90, principios del 2000... No casualmente, fines de los 90. Bueno, no casualmente, con la cantidad de desocupación que había, y también comenzamos como a ganar terreno a los punteros de los partidos tradicionales. Por eso creo que históricamente hay un ataque hacia las organizaciones, no olvidemos lo que sucedió en 2001, 2002, Costec y Santillán, todo el aparato político diciendo que nos habíamos matado entre nosotros. Digo porque no es nuevo esto. Es algo que cuando el poder político ve peligrar su situación o su estabilidad y ve que las organizaciones podemos llegar a conmoverlos de alguna manera denunciando las consecuencias de las decisiones que toman, bueno, evidentemente buscan hacer este tipo de maniobras. Porque yo creo que es una maniobra. Acá creo que ninguno de nosotros duda de que lo que hizo Bullrich ese mismo lunes, había secreto de sumario, cuando Bullrich sale... ¿El lunes de los allanamientos? El lunes de los allanamientos, el vocero presidencial sale con una lista de personas involucradas o denunciadas y allanadas, con direcciones, le manda a los periodistas esto. O sea, evidentemente, en el marco de un secreto de sumario, bueno, esta es una operación política. Entonces creo que, bueno, que evidentemente las organizaciones tocamos muchos intereses de un montón de sectores que no se bancan, que el pueblo se organice, que discutamos de otra manera, porque las organizaciones en el territorio discutimos de otra manera, la política pública, la política territorial. Por eso durante varios gobiernos también se incorporaron dirigentes o organizaciones a esas gestiones de gobierno, porque evidentemente hay toda una lógica de cómo se trabaja en el territorio. No sé, para darte ejemplos, cuando se hizo el plan de alfabetización, las organizaciones fuimos parte. Cuando Arroyo llamó a los comités de crisis... Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo de Alberto. Exactamente, cuando fue la pandemia, en medio de la pandemia, llamó a los comités de crisis y ahí estuvimos las organizaciones, inclusive las que no estábamos de acuerdo con el gobierno. ¿Por qué? Porque éramos lo que dábamos respuesta en ese momento con los comedores a quienes lo estaban necesitando, a quienes estaban aislados, detectábamos los casos, hacíamos seguimiento de esos casos. Me parece que, bueno, evidentemente hay ahí toda una discusión de qué pasa con el pueblo organizado. Pero ahora, Silvia, ahora vamos a eso y lo profundizamos, pero la causa existe, las situaciones concretas, hay personas que están denunciando situaciones específicas de coacción, de extorsión. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde ponemos todo eso en el análisis que vos estás haciendo? Tiene que actuar la justicia. En todo eso tiene que actuar la justicia. Ahora, si nosotros estamos diciendo que hay 1.200.000 personas que están dentro de lo que era el potenciar y en realidad se consiguieron 5 denuncias, ¿no? Bueno, evidentemente no estamos hablando de que es una práctica sistemática de todo el conjunto de las organizaciones. Evidentemente ahí lo que se está intentando hacer es amplificar esas situaciones que son situaciones, digamos, focalizadas. Lo que se intenta en esto, me parece, es desprestigiar a las organizaciones, plantear que, bueno, que esta es una práctica habitual de todo el mundo. Bueno, no es así, al revés. Las organizaciones muchas veces tenemos como decálogos de valores, por ejemplo nosotros, donde insistimos y ponemos bien grande, bueno, si hay aportes son voluntarios, son solidarios, se discute en las asambleas, se hace, ¿para qué se usa eso? Por ejemplo, no sé, en un comedor. ¿Cómo piensan que se sostienen los comedores hoy? ¿Cómo se sostienen? Y bueno, con el aporte de los propios compañeros. O sea, se buscan donaciones, pero suponete que conseguís donación en una carnicería y conseguís donación en una verdulería. ¿Y cómo haces con los fideos? Y bueno, se pone del propio bolsillo para poder garantizar ¿Eso es voluntario o es obligatorio? No, eso es voluntario y solidario. ¿Sí? O sea, no es obligatorio, se discute, se dice, ¿cómo vamos a resolver esto? Digo, esto sucede en
todos los ámbitos comunitarios. ¿Así que hay un poco de moralina o de hipocresía cuando se discuten estas cosas, cuando se las plantean? No, lo que yo creo es que hay una estigmatización de esa situación. Porque vos vas a un club, o sea, miremos cómo nacieron los clubes de fútbol, cómo nacieron las mutuales, cómo nacen todos los espacios donde se paga una cuota, se dice, bueno, a ver cómo hacemos para juntar plata para esto. Digo, en todos los espacios comunitarios se junta plata para algo. No sé, yo trabajo en una escuela, juntamos plata para hacer un regalo, juntamos plata para comprar las hojas, juntamos plata para pagar el bidón de agua. Bueno, en todos los ámbitos comunitarios se junta dinero con algún objetivo. Esto sucede en todos lados, digo, porque no es algo... Ahora, vos me decís, bueno, pero no puede ocurrir que alguien... Sí, puede ocurrir que alguien, pero precisamente las organizaciones fuimos al territorio a romper con eso que sucedía con los punteros de los partidos tradicionales. Entiendo. Y por eso avanzamos en nuestra legitimidad. Lo que pasa que evidentemente en algunos momentos eso confluyó con otros reclamos. Hoy creo que Milei está muy preocupado, porque esto que está pasando en el territorio, que es pobreza, miseria, no poder comprar los medicamentos, y que hace que a las organizaciones acuda un montón de gente, termine confluyendo con lo que pase con los despidos, con el aumento de las tarifas. Digo, porque el otro día, no sé, en Panamericana, los propios vecinos cortaron porque no se arreglaba un puente, ¿no? Es una práctica que no es exclusiva de los piqueteros, cortar la ruta. Perdón por poner en términos así, pero que clase media diga, che, no nos pasan cosas muy distintas de lo que le está pasando a quienes están en las organizaciones. Irina, tenés una pregunta. Sí, Silvia, recién hablabas de la situación de los comedores que no están recibiendo alimento, cómo se las están arreglando. Como contracara de esto, esta semana la ministra Petovelo presentó una denuncia diciendo que hay comedores fantasmas, que no existen, que la mitad de los comedores no existen. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, mira, en el mes de diciembre, nosotros siempre, cada 2 o 3 meses, hacemos como un corte, somos una organización nacional y vemos cuántos comedores, cuántos espacios están funcionando, de qué manera, qué tipo. Hicimos un corte en el mes de diciembre y, por ejemplo, en el área metropolitana, en ese momento teníamos 500 comedores, de los cuales la mitad estaban inscritos en RENACOM. ¿Sí? La mitad estaban inscritos en RENACOM, la otra mitad no estaban inscritos en RENACOM y, sin embargo, tenían funcionamiento. En el país, nosotros relevamos 2.500 comedores, de los cuales solo 800 estaban en RENACOM. RENACOM es un registro que se armó durante el anterior gobierno y que no necesariamente si vos estabas inscripto ahí es que recibías ayuda del Estado. Era una forma de legitimar el espacio comunitario. Creo que hubo una entrevista a Tolosa Paz, incluso hoy por la tarde, que aseguró esto mismo, ¿no? O sea, no necesariamente estar inscrito en RENACOM implicaba que el Estado te ayudaba. Lo que pasa que... O al revés, que no estés inscripto no quiere decir que no existís. Exactamente. Eso es lo que yo estoy planteando. O sea, nosotros teníamos más de la mitad de nuestros comedores sin inscribir en RENACOM. Entonces, me parece que ahí también hay una cuestión de hacer un show con una cosa que todos sabemos que es un registro, primero que tiene mucha movilidad, porque es cierto también que en un montón de lugares los comedores funcionan en casa de familia. Y en una casa de familia pueden pasar un montón de cosas, como por ejemplo que se muden, o como por ejemplo que haya discusiones familiares. Imagínate, vos tenés un comedor en tu casa y cualquier integrante de tu familia te dice, bueno, basta, cortala esto. O sea, este tipo de cosas pasan habitualmente. Entonces, hay mucha movilidad, no es algo que no haya movilidad. Lo que pasa que, bueno, evidentemente hay algún nivel de desconocimiento muy grande. Y una cosa más, yo creo que hay que tener en cuenta, digo porque ustedes pasaron una cuestión de lo que estaba diciendo Patricia Bullrich, hay que tener en cuenta que la primera intervención pública de la ministra Petovelo fue para decir que el que proteste iba a dejar de cobrar. Lo hizo en tándem con Bullrich en el mes de diciembre, pero fue su primera intervención pública. No fue para decir, bueno, vamos a hacer esto. Ella tiene a su cargo educación, trabajo, niñez y familia, y su primera intervención es amenazante, porque digo, no es cualquier persona, es la ministra que tiene a su cargo en ese momento potencial. Fer, tiene una pregunta, pero agrego esto. Es muy llamativo que la ministra, una superministra, y sobre temas tan delicados y tan sensibles, no de entrevistas. Creo que habló una sola vez y con alguien de quien había sido productora periodística. Sí, Fer. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? Victoria Tolosa Paz
hizo como una depuración del padrón del potenciar trabajo y dio de baja a 800.555 personas. Inicialmente hubo una gran protesta con eso. Fueron muchas menos, ¿no? 800.000 Perdón, no, es un montón de gente. 87.000, es lo último, Ah. entre 87.000 dije. Entendimos 800. No, 87.555. Inicialmente las organizaciones hubo un gran enojo, pero finalmente esto pasó. ¿Eso estuvo bien hecho? Eso era un universo de 1.210.000 personas y se bajaron 87.000 que no fueron a revalidar su identidad y no se sabía, como que eran fantasmas. ¿Estuvo bien hecho o estuvo mal hecho eso? Mira, cuando ella largó esto, también fue con una campaña mediática diciendo un montón también de cosas que realmente no eran así. Como por ejemplo que la gente había viajado en un crucero, que no sé, que las personas tenían autos de alta gama. El propio ministerio, cada 2 o 3 meses, hacía un cruce y de eso siempre había gente que se caía, digamos, del padrón. ¿Por qué? O porque se jubilaba, o porque conseguía algún trabajo en blanco, o porque efectivamente por alguna situación sacaba un auto porque, no sé, qué sé yo, la familia. Bueno, hubo casos, incluso yo me acuerdo de una compañera en Quilmes que su pareja, no formal, había puesto a nombre de ella un auto que él había sacado para que no figurara a nombre de él y por supuesto quedó afuera el potenciar y Claro. no es que ella tenía el auto, sino que lo habían puesto a nombre de ella. Pero digo, como esta situación, hubo un montón de situaciones que después terminaron levantándose. No es cierto que toda esa gente que la ministra anunció quedó afuera del potenciar. Hubo un montón de gente que se reincorporó al padrón. Y eso no se dice, por supuesto. Se anuncia el momento, bueno, se dieron de baja tantos y después efectivamente volvieron. Ahora está sucediendo lo mismo, porque todos los meses dan de baja una cantidad de personas que no tienen por qué darlas de baja porque siguen siendo compatibles. Si la persona reclama, vuelve a cobrar. Pero si la persona no reclama, este es el gobierno de si pasa, pasa. Martín. Silvia, vos dijiste antes que en casos de irregularidades habría que recurrir a la justicia, o que decía la justicia. ¿No es más apropiado, eficiente y hasta astuto políticamente que los propios movimientos sociales resuelvan sus problemas? Mira, nosotros como organizaciones debatimos sobre estos temas, porque es algo obviamente que está en la sociedad. Debatimos, por ejemplo, digo porque en nuestro decálogo una de las cosas es que quien tiene más responsabilidades en la organización tiene más obligaciones, no más derechos. Y lo pusimos en una frase, quien tiene más responsabilidad tiene más obligaciones y no más derechos. ¿Por qué? Porque en esta es una sociedad donde alguien que tiene más responsabilidad se cree que puede tener muchas más derechos sobre distintas cuestiones y sobre todo sobre recursos. Es algo que va a contramano de lo que sucede culturalmente, lo que nosotros hacemos en el territorio. Y por supuesto que cuesta un montón y por supuesto por eso queda escrito, por eso tomamos otras prácticas de hacer asambleas. Creo que eso molesta. Le molesta a la política tradicional, le molesta al poder. Entonces por eso somos tan atacados sistemáticamente. Silvia, tenemos que cerrar. Te pido que me cuentes algo muy breve. Sos docente. ¿De qué escuela? De 2 escuelas. ¿En dónde? En San Martín, la secundaria 43 y la secundaria 50. ¿Qué estás viendo ahí en el piberío? Como reflejo del momento. Estoy viendo mucho enojo con Milei. O sea que justamente hay, evidentemente, los pibes, es un momento de mucho debate porque a través de las redes llega un montón más de información y es algo que me llama la atención, digamos, por cómo se está expresando. Bueno, obviamente los chicos me ven muchas veces en la tele, entonces me preguntan o me cuentan lo que le dijo otro profesor, otra profesora. Hay debate político. Yo creo que eso es saludable, ¿no? Porque me parece, yo tengo pibes de primero, segundo y tercer año. Sí. Y después lo otro que veo es que hay mucha más violencia. Los chicos vienen a la escuela y te cuentan las situaciones que atraviesan familiares, que realmente son muy difíciles, y empieza a haber falta de laburo. Eso también es otra familias. cosa que se está notando, exactamente, que en el entorno familiar no hay laburo. Gracias, Silvia, por haber venido. Gracias a vos.